Bienvenidos a este programa digital de lectura, a la sección de Jardín de Cuentos. Estoy con Trinidad Silly, Viviana Masobro, mi nombre es Cecilia Marras y le damos bienvenida al Cuento de la Semana. Adelante, Trini. Bueno, queridas compañeras, un abrazo para todos los radioescuchas. Hoy vuelvo con Ernest Hemingway. El cuento se llama El fin de algo y en esta oportunidad les pido mucha atención porque esto sí resulta un poco difícil. Antes, Orton Bay era un pueblo de madereros y leñadores. Ninguno de sus habitantes estaba libre del ruido de las grandes máquinas de un aserradero que había junto al lago. Pero un año se acabaron los troncos para cerrar. Desmantelaron el aserradero. Una vez henchidas las velas, el barco empezó a navegar por el lago, llevándose todo lo que había hecho del aserradero un aserradero y de Orton Bay un pueblo. Las casas de un piso, la cantina, el almacén de la compañía, las oficinas del aserradero y el mismo aserradero quedaron desiertos en medio de la pantanosa pradera cubierta de serrín que se extendía a la orilla del lago. 10 años más tarde no quedaba nada del aserradero, excepto los cimientos de piedra caliza que Nick y Marjorie vieron a través del bosque renacido mientras remaban a lo largo de la costa. Estaban pescando en bote al borde del banco que partía repentinamente desde los bajíos arenosos hacia las negras aguas de 12 pies de profundidad. Se dirigían al lugar más apropiado para colocar los sedales nocturnos que atraían a las truchas arcoíris. He aquí nuestra vieja ruina, Nick, dijo Marjorie. ¿Te acuerdas cuando estaba el aserradero? Preguntó Marjorie. Sí, me acuerdo. Marjorie, a Marjorie le gustaba mucho pescar con Nick. Cerca del bote, una trucha enorme sacudió la superficie del agua. Cuando asomó su espinazo, los peces que usaba como cebo saltaron en forma salvaje. Del otro lado de la embarcación saltó otra trucha en busca del preciado alimento. Volvió a dar vuelta con el bote, pasando entre los hambrientos peces, y se dirigió a la costa. Marjorie no recogió el sedal hasta que llegaron a la orilla. Detuvieron la embarcación en la playa y Nick sacó un balde con percas vivas que nadaban en el agua del recipiente. Marjorie hizo lo mismo. Marjorie remó hacia el banco arenoso, sostenía el hilo entre los dientes y miraba a Nick que estaba con la caña en la playa mientras el sedal se desenrollaba. Suéltalo. Margie dejó caer el hilo y miró cómo los cebos penetraban en el agua. La muchacha salió después del bote y Nick lo arrastró por la arena. ¿Qué te pasa, Nick? Preguntó Marjorie. No sé, contestó. Encendieron el fuego con la madera que el agua había llevado a la costa. Marjorie fue al bote en busca de una manta. Después se sentó sobre la manta de espaldas al fuego y esperó a Nick. Detrás de ellos estaba el bosque renacido. La oscuridad no era completa. Ambos pudieron ver las dos cañas de pescar de acero inclinadas sobre el lago. Marjorie abrió la cesta de la cena. No tengo ganas de comer, dijo Nick. Vamos, Nick, come. Bueno, comieron sin decir nada. Esta noche va a haber luna, expresó Nick, que miraba hacia el otro lado de la bahía. Las colinas se recortaban ya contra el cielo. Ya lo sé, dijo Marjorie con alegría. Tú lo sabes todo. Tú tienes la culpa, lo sabes todo. Ese es el problema y también lo sabes. Se quedaron callados, sentados sobre la manta, sin tocarse, observando cómo aparecía la luna. ¿Qué te ocurre en realidad?
Ya no me divierte esto. Tenía miedo de mirar a la muchacha, pero la miró. Marjorie le daba la espalda. Siguió mirándola. Ya no me divierte. Nada, en absoluto. Ella no dijo nada. Nick continuó. Me encuentro como si todo se hubiera ido al demonio en mi alma. No sé, Margaret, no sé qué decir. ¿Ya no te divierte el amor? Preguntó Marjorie. No. Marjorie se puso de pie. Nick permaneció sentado con la cabeza entre las manos. Voy a usar el bote, dijo Marjorie. Tú puedes volver a pie por el promontorio. Bueno, dijo Nick. Nick regresó y se acostó boca abajo sobre la manta junto al fuego. Oyó el rítmico movimiento de los remos mientras Marjorie se alejaba. Permaneció allí largo rato. Estaba acostado cuando Bill apareció en el claro después de atravesar el bosque. Sintió que el recién llegado se acercaba al fuego, pero Bill no lo tocó. ¿Salió todo bien con ella? Preguntó Bill. Sí, contestó. ¿Hubo una escena? No, no hubo ninguna escena. ¿Cómo te sientes? Oh, vete, Bill, vete por un rato. Bill eligió un sándwich de la cesta y fue a echar un vistazo a las cañas. Este es el final del cuento y ustedes me van a decir, exijo una explicación. Espero que Vivi nos la pueda dar. Sí, realmente, ¿no? Creo que si el otro era intenso y había mucho para imaginar, este tiene todavía más elementos. A mí me hizo pensar todo el tiempo. Eh, bueno, este cuento, el fin de algo, que ya con ese algo abre una puerta al infinito, eh, se publicó en 1925 en un volumen que se llamó En nuestro tiempo, que habla de la guerra, del amor, de distintas circunstancias. Y yo voy a avanzar un poco en el tiempo, porque en el 2016 se hizo una edición en español, cuyo prólogo es de Ricardo Piglia, un escritor argentino. Y le voy a pedir a él que me ayude, porque su prólogo es tan rico, de Piglia, que creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas, ¿no? Dice que marca el debut de Hemingway como escritor y establece las bases de su estilo característico, cosa que vamos reconociendo a través de la lectura de cuentos, que es una lectura obligatoria para comprender la obra de Hemingway y la literatura norteamericana del siglo XX, y que a la vez que es un clásico en la actualidad, renovaba la tradición narrativa. Bueno, y hace una serie de análisis muy interesantes respecto al fondo y la forma que lo voy a, seguramente lo compartiré después. Pero quería contarles porque es una nota de color en algún punto, pero Piglia dice cómo se encontró con el libro y qué efecto le produjo. Estamos hablando de un escritor, ¿no? No estamos hablando de un lector así iniciado o más o menos avanzado. Dice, en una librería de libros usados en la terminal de ómnibus de Mar del Plata, en una galería encristalada sobre una mesa de saldos, encontré en 1959 un ejemplar de Nuestro Tiempo. Esa tarde volví a casa y lo leí de un tirón. Me tiré en un sillón de lona con las piernas apoyadas en una silla y empecé a leerlo y seguí y seguí. A medida que avanzaba en la lectura, la luz cambiaba y declinaba. Terminé casi a oscuras. No me había, voy saltando porque es muy un poco largo, no me había movido. Concluí el libro en plena oscuridad. Cuando por fin me levanté y prendí la luz, ya era otro. Ahora me doy cuenta que de la forma del recuerdo la luz declina hasta que cae la noche. Está influida por la prosa de Hemingway, por su capacidad para captar el sentimiento con leves matices y cambios de tono. Yo pensaba, si a un escritor
como Piglia le produjo ese tremendo impacto, eh, lógicamente, ¿qué nos pasa a nosotros, no? ¿Cómo lo vivimos? Como un tremendo desafío. Y creo que un poco la clave está en algo que menciona Piglia, esta incapacidad de dejarlo, porque te atrapa, porque vos te preguntás por qué alude, yo voy después a tomar unos tramos del cuento, por qué alude a determinados aspectos y parece que ahí se queda como dando vueltas y después pega unos saltos y nos da el lugar para que nosotros entremos, ¿no? Y justamente esa fluidez que describe Piglia, esa sensación de dejarse llevar, que le pasa al lector y pasa en la trama, en el texto, es el rasgo característico de la prosa de Hemingway. No vale la pena explicarlo, ¿no? Por algo es un tremendo escritor que ha sobrevivido a todos los tiempos y que, aunque nos está contando algo sucedido en otro siglo, otras formas de relacionarse y demás, nos impacta como si lo hubiera escrito ayer y nos hace pensar en las relaciones humanas, en el fin de los vínculos, por eso el fin de algo, ¿no? Y tan estrechamente vinculado al fin de un pueblo. Todo el primer párrafo alude a cómo se fue desmembrando ese pueblo maderero, ¿no? Cómo se fue, y se fue por el río justamente, se fue fluyendo. Esto es como algo que aparece a todo lo largo del cuento, ¿no? La fluidez, el agua, la pesca, y creo que ese es el símbolo más enorme que nos muestra, porque es el símbolo de las relaciones humanas, que fluyen, que van, que vienen, que se pierden, ¿no? Y que se inician o se reinician y que se agotan también. Así que bueno, creo que yo lo leí un poco con ese sentimiento, ¿no? De cómo a través de esta trama, que parece sencilla si uno la sobrevuela, porque son dos personas pescando, este, hay se trasluce todo un análisis, toda una filosofía de las relaciones humanas. Y eso creo que es profundamente impactante. No se lo pierdan. Adelante, Ceci. A mí me encantan los desafíos que nos da la Trini porque yo soy una lectora común y corriente y cuando leí la última hoja y dije, ¿qué pasó aquí? Por favor, así que lectores de radio, yo soy Digital Chile, por favor, léanlo, porque es muy entretenido. Como decía la Vivi, el aserradero para mí fue vida y muerte, porque al principio fue vida para todo el pueblo y después totalmente muerte y como ha pasado acá en Chile que hubo también en el norte mucha vida en todo lo que era en nuestra cultura y después, no, hoy día están todas estas cosas botadas, todo esto, ¿cómo se llaman Las salitreras. las salitreras? Botados y destruidos. Bueno, yo tuve que bucear en Google, por supuesto, porque esto fue muy, no sabía qué sacar, o sea, yo sabía que habían cosas, pero ¿qué sacaba? Sabía que es aserradero, vida y muerte, pero habían conceptos que no lograba determinar. Y la internet me dio conceptos de ruptura dinámica psicológica profunda. Muy cierto. Después me decía asesinato emocional sin violencia, totalmente, porque él decía, no sé, no quiero, no sé qué me pasa. ¿Cuántas veces nos hemos visto en los cuentos, cierto? Inclusive en cuento de adolescencia, ¿no? Vimos que los niños vemos estas cosas que no saben qué les pasa. Bueno, aquí era otra cosa. Él quería matar esta relación y por supuesto que él fue capaz de planearlo. O sea, ¿qué tanto no sé qué me pasa, no sé lo que quiero, que mi alma, no sé que no tengo nada en el alma? Fue capaz de planearlo con el amigo. Aquí queda la incógnita. El amigo lo planeó, el amigo lo ayudó, el amigo fue capaz de armar esta ruptura, porque hasta le preguntó, ¿te hizo un escándalo? Fue como tortuoso todo, ¿no? Entonces Nick
no acusa, no culpa, pero su indiferencia mata emocionalmente a Marjorie. Esta muerte silenciosa es más devastadora que una ruptura dramática. Hemingway muestra aquí una forma cruel de terminar una relación, el desamor por desgaste, o o sea, una amistad por desgaste, puede ser muchas cosas. La soledad como destino que escogió Nick. Nick, tras la partida de Marjorie, Nick se queda solo. Bill, su amigo, representa el mundo masculino que ofrece compañía superficial, pero no consuelo emocional. Nick rechaza incluso la presencia de Bill pidiéndole que se aleje, pero confirmando que su crisis es profundamente interna e intransferible. Me gustó lo que decía esta crítica porque no logró conectarse con Bill. No transfirió ni rabia, ni sentimientos, nada. Lo guardó. Aquí también habla de Hemingway, aplica aquí su célebre teoría del iceberg. Muestra solo una pequeña parte de lo que ocurre, dejando lo más importante implícito. El lector debe intuir eh, el dolor, el desgaste emocional. Uno va intuyendo en realidad qué va pasando, la soledad a partir de los detalles mínimos. Ay, a mí me fue dando pena la Marjorie. Le doy la palabra a Trini. ¿Cómo nos va a ayudar acá? Créanme que no nos habíamos puesto de acuerdo entre las tres, ¿ah? Pero Ya. efectivamente son muy importantes dos conceptos que ustedes nombraron, ¿no? Un concepto y un autor, el concepto del iceberg y Piglia. ¿Quién es mejor? Explican la forma literaria que tiene Hemingway de escribir, ¿no? Él es un minimalista, necesita escasos recursos para escribir un cuento, pero curiosamente este cuento, de hecho estoy segura que así fue, tenemos ante nosotros 4 páginas, sin embargo el original debe haber sido de 50. En esas 50 páginas, Hemingway lo explicaba todo en forma explícita, dándonos todos los elementos al lector para que nosotros no tuviéramos que imaginar nada. Y entonces, él lo que hace para convertir esas 50 páginas en el experimento literario que quiere es recortarlo entero y dejarlo en 4 páginas para desafiar al lector y ver si lo que el lector entiende es lo que él quería decir en sus 50 páginas. Es fantástico porque nos quedamos casi con el esqueleto del cuerpo y nos hace falta el resto del cuerpo entero para saber qué es lo que pasa. Y entonces Piglia, aprovechando esta fórmula que tiene de la teoría del iceberg, efectivamente lo que nosotros vemos en estas 4 páginas es la primera imagen que tenemos con los ojos y apreciamos de qué se trata el cuento. Sin embargo, si uno ve ese iceberg y se sumerge hacia abajo, nos vamos dando cuenta que abajo, en la profundidad, está lo esencial del cuento, está la explicación de lo que sucede. Piglia hablaba que en un relato hay 2 historias. Efectivamente, la primera historia es la que nos hacemos y la que tú te hiciste, Ceci, cuando recién lo leíste y dijiste, no, necesito una explicación. Aquí nos encontramos con un recuento de el fin de Orton Bay como una ciudad próspera. Deja de serlo porque se acaba el aserradero. Se cierra y con esto se acaba la vida productiva del pueblo. Pero al lado de eso va apareciendo la segunda historia que va apareciendo en la superficie, que es también el fin de la relación de Nick y Marjorie. Y entonces el escenario, que es la muerte de Orton Weiss, también representa la muerte de esta relación de ellos dos, que están pescando y Nick escoge esa situación, la conversa con su amigo Bill y va preparando entonces la despedida
Marjorie no tenía idea, pero finalmente Nick la lleva en el bote y le va presentando su cara y se va mostrando un poco áspero, distante, y Marjorie evidentemente se da cuenta que algo hay. Y entonces le va preguntando. Y en ese diálogo que se produce entre ellos dos, que hay tirantez, es tenso, Marjorie lo capta y Nick es muy antipático, hasta que finalmente no es Nick el que le dice quiero terminar, sino que le da la posibilidad a Marjorie que le vaya preguntando para que él logre exasperarse y decirle, ¿sabes qué más? Nuestra relación se acaba. Miren la manera en que Ernest Hemingway nos presenta esto. ¿Y a qué quiero ir? A que lo que hace a Hemingway es proponernos a través de esta elipsis ir por los lados, pero no hacerse cargo de lo esencial. Ella finalmente es la que lo lleva a que Nick se pronuncie y diga lo que tiene que decir. Pero cómo a los lectores nos va obligando a llegar a esta concreción de los hechos, que es el término de su relación, con este escenario de fondo que es el aserradero, el término de un aserradero. Aprovecha de aproximarse al aserradero para terminar también su relación, casi en forma metafórica. Es un desafío para el lector, pero la verdad que tenemos que ir reconstruyendo este esqueleto e ir poniéndoles nosotros, los lectores, el resto de la corporalidad para que tenga sentido. Si no, no lo entendemos. Vivi, nuevamente te dejo a ti el micrófono. Sí, ahora voy a ir un poquito a lo que comentaste, pero eh, siguiendo un poco con Piglia, yo como escritora digo siempre que leer autores consagrados a uno lo ayuda a descubrir, ¿no? Para aquellos lectores que también quieran escribir, empezar a escribir o ya escriban, aprender a leer, ver estilos diferentes, y bien digo, aprender a leer, porque leer es meterse en los entresijos de los textos, ¿no? No es sobrevolarlos. Y justamente Piglia dice, la gravitación de esta lectura está presente en los cuentos de la invasión, mi primer libro. Como tantos escritores, yo había buscado liberarme del falso estilo literario que ensombrecía la literatura argentina. Mi experiencia con este libro me abrió las puertas de la experimentación narrativa. Por eso celebro esta edición y la pienso como si fuera una deuda saldada. Lo está diciendo en 2016, recuperando este texto de 1925. Y respecto a la teoría del iceberg, que lo comentamos en el otro cuento y que vuelve a aparecer aquí, ¿no? Eh, yo iba leyendo y me iba haciendo preguntas y sentía eh, que a pesar de esta historia, de esta teoría que habla de no dedicarse a detalles y demás, la descripción del acto de pesca es sumamente detallada. Cómo se preparan los peces que van a funcionar como atractivo para que las truchas se acerquen, habla de cómo se ponen los sedales, de cómo se lleva el bote, de que si tiene que sacarle o no una de las aletas. Es decir, hay casi un tratado de pesca. Entonces yo me pensaba, ¿por qué este hombre, que como decía Trini, tal vez limpió 50 páginas, dejó esto? Y es toda una metáfora. Y yo siento que en el cuento, en la forma de escritura, hay una desaceleración, que vos la describiste, Trini. Esa desaceleración, ese despacio, es toda esa descripción, ¿no? Paso a paso de cómo pescar. Y después hay una aceleración que está dada por esas reacciones emotivas cada vez más fuertes, ¿no? De Nick, y que, bueno,
provocan el desenlace y la comprensión clara en Marge de lo que está sucediendo. Y eso me parece impactante, o sea, esa forma de transmitir sentimientos, emociones en algo que puede ser tan frío en un punto. Bueno, la pesca es un deporte, ¿no? Dicen, que exige concentración, que exige atención, y sin embargo está hablando de las emociones humanas. Y después me fui deteniendo un poco en lo que, determinadas frases. Por ejemplo, dice, llevándose todo lo que había hecho del aserradero un aserradero y de Horton Bay un pueblo. Acá va pasando lo mismo. En el correr de la trama va desapareciendo aquello que era propio de la relación. El sentarse en la manta a compartir un picnic, el conversar, en decir los sentires, va pasando muy, muy similar, el pueblo lleva 10 años desaparecido, la relación de Nick y Marge comienza a diluirse, pero ya lleva un tiempo claramente falleciendo, ¿no? Perdiendo su fuerza. Y me impactó porque él habla, no están pescando cualquier animalito, cualquier pez, sino las truchas arcoíris. Son animales irisados, ¿no? Con colores bellos que concentran justamente los colores del arco iris. Entonces se me ocurrió pensar que eso hacía alusión a los comienzos de su relación, cuando echaba chispas, cuando tenía color, cuando tenía fuerza. Después están las percepciones opuestas de ambos protagonistas. Por un lado, él dice, habla de las ruinas. He aquí nuestra vieja ruina, Nick, dijo Marjorie. Y por otro lado, ella cambia de idea y dice, parece más bien un castillo, opinó la muchacha. Entonces, en ese juego de la ruina y el castillo, creo que están hablando de los buenos momentos de la relación, cuando era una ilusión, una fantasía, una esperanza, algo maravilloso a lo que se quería llegar y que ahora se ha convertido en una ruina, como el pueblo. Yo digo, ¿cómo este hombre hace para generar tanta maravilla con tan pocas palabras? Y otro, por ejemplo, dice, están comiendo, indicó Marjorie, pero no van a picar, dijo Nick. Como que se estaban picando los pececitos, pero no se iban a quedar. O sea, él estaba o ella estaba tratando de sostener la relación, pero no iba a perdurar. Creo que ahí hay una metáfora de una profundidad enorme. Y en el primer ¿qué te pasa, Nick? Cuando Marjorie empieza a sentir, él le contesta, no sé. Sin embargo, empiezan a armar un ritual que es muy propio de lo romántico, ¿no? Tender una manta a orillas del río, prender un fueguito, tenderse juntos. Lo hemos visto en infinidad de películas que en general terminan con una relación física. O sea que esto permitiría anticipar que los fuegos no están apagados. Sin embargo, eh, no aceptan, especialmente Nick, elude, ¿no? Ese encuentro y ni siquiera quiere cenar, ni siquiera quiere compartir aquello tan bonito que puede haber en una pareja de compartir una cena, ¿no? O un picnic sencillo, y empieza a aparecer lo que sería casi una típica discusión de pareja, ¿no? Cuando ella le dice, ya lo sé, y él le dice, tú lo sabes todo. ¿No? Muchas veces los hombres tienden a contestar así cuando hacemos un comentario, pero acá se ubica en una posición de privilegio él, porque le dice, te lo he enseñado todo, no lo niegues. ¿Qué es lo que no sabes entonces? Claro, le ha enseñado todo referido a la pesca o
o a otros temas, pero no le enseñó, y hay muchas canciones que refieren a eso, a cómo vivir sin su amor, a cómo vivir terminando la relación. Y después él le dice, ya no me divierte esto, ya no me divierte nada en absoluto. Y el autor agrega, ella no dijo nada. O sea, fijémonos que la negación y dos nadas en dos frases seguidas están reforzando el vacío, la pérdida, el acabamiento de esta relación. Para no extenderme más, me voy a ir al final, que me abrió una duda. Me pueden tirar con tomates por lo que voy a decir. Pero la llegada de Bill, aunque ocupa apenas unos pocos renglones, es inmediata a que ella casi se va, ¿no? Y el autor dice, Bill no lo tocó. ¿Qué estaba esperando? Ese abrazo fraterno que suelen darse los hombres para consolarse, un abrazo masculino, o había algo entre Bill y Nick que queda acá como esbozado. Me gustaron las caras. Uh, Este, y le dice, ¿hubo una escena? No, no hubo ninguna escena. ¿Cómo te sientes? Y fíjense esta frase, vete Bill, vete por un rato. O sea, no te vayas mucho, estate cerca, volvé. Y después la típica de hombre, ¿no? Bill eligió un sándwich de la cesta y fue a echar un vistazo a las cañas. O sea, como muchas veces lo resuelven los hombres a través de las cosas más banales, menos sutiles, como es comerse un sándwich e ir a ver las cañas. Y no hay final, qué sé yo, así como a mí se me ocurrió que podía haber una relación entre Bill y Nick, puede que no, puede que cuando Nick lograra soltar sus emociones, sí Bill acudiera y lo abrazara fraternalmente y masculinamente. Es la genialidad de Hemingway, que nos deja el cuento en nuestras manos para que nos sumerjamos, como nos señalaba Trini, a ver qué está pasando en la base del iceberg que no estamos viendo. es Así que genial. bueno, cuéntenos, queridos lectores, qué les sugirió a ustedes. Adelante, Ceci. Pero el autor, bueno, Nick en realidad es súper astuto porque pone en escena a Marjorie en esta cosa tétrica del aserradero, solo los dos y todo como dificultoso. Pero Hemingway pone muy bien a la mujer porque ella es aquí muestra una mujer competente, que pesca, que maneja el bote, que organiza la cena, que mantiene la cordura, que no hace una escena, no hace un reclamo, muestra madurez emocional y superior a Nick, y a Nick lo deja con esta poca responsabilidad de asumir una relación que está fallida, que ya no le interesa, y que inclusive a lo mejor, como decía Vivi, que también esboza tal vez que le gusta a Bill, porque Bill aparece inmediatamente y parece que él estaba mirando lo que estaba pasando, esta ruptura. Parece que no estaba escuchando porque le pregunta si hubo un escándalo o no, pero se dio cuenta cuando Marjorie se fue con el bote. Entonces deja a los hombres como con una ruptura pasiva, casi infantil, incapaz de asumir responsabilidad, una forma afectiva de poca madurez, no muy franca, y también, por ejemplo, hace que lo que generalmente hacen los hombres, no todos, complicidad masculina que prefiere la acción sin profundizar los sentimientos. En general, los hombres no profundizan los sentimientos. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Fueron o no fueron? Pero nosotros somos las que preguntamos más detalles, más cosas. Así que aquí alguien se quedó, Vivi, la Trini está preguntando algo. ¿De qué año es el cuento? Estás con muteada, Vivi. No, que ya le contesté, mi Ah, 925, le contesté por el chat, sí. sí, sí. Pero aquí el Hemingway, el autor, deja muy bien a la mujer
y relata muy bien o casi bien cómo es la relación de los hombres que, ¿estás bien? Sí, ok, ya, listo. Nada más de sentimiento y no sé si la Trini quiere aportarnos otra cosita más. Interesante, Para ir parece. cerrando este esqueleto, ¿no? Wow, la verdad que me ha impresionado a lo que han llegado, pero qué sabias las dos, ¿ah? Porque la verdad que me sorprendió. Pero veamos un poco este cuento con relación a la época en que se escribió, 1925. Este hombre y también William Faulkner habían sido discípulos de la Gertrude Stein, gran editora teórica, literaria, crítica, y ella los trató de llevar por el camino clásico, tradicional de la escritura literaria, en que se tenía que decir todo con una elegancia. Y cuando estos dos aparecieron experimentando literatura con proposiciones tan nuevas, Faulkner con el monólogo interior y Hemingway con esta elipsis y este minimalismo en la literatura, Gertrude Stein se indignó y habló entonces de la generación perdida refiriéndose a esta experimentación literaria. Pero Hemingway en este caso es que es genial, como lo dice Spivey, ¿no? Porque evidentemente primero presenta la decadencia de un aserradero que había sido muy próspero. Nick lleva a su polola por esa zona lúgubre, como dice Ceci, para indicarle, para premeditarle un término, pero no se atreve a decírselo. Quiere que ella intuya en su comportamiento algo raro. Esa es la elipsis también. O sea, la elipsis, que digamos en qué consiste, ¿no? Un recurso que omite partes de una historia para crear tensión, sugerir acción y mantener la atención del lector. Entonces, lo que hace Hemingway en este cuento es ir por los lados tratando de cercar el acecho y de pronto irse al grano y producir la crisis. Y evidentemente, ella se da cuenta y provoca la crisis preguntándole, ¿qué te pasa, Nick? Porque efectivamente hay algo extraño. Y entonces se quiebra el cuento y se produce la ruptura. Pero curiosamente, así como lo dijiste tú, Vivi, si bien la descripción que hace de la pesca es detenida y muy detallada, la ruptura, en cambio, es muy sobria. Se separan y ella se va y llega entonces Bill. Y con eso quiero ir cerrando, porque la aparición de Bill efectivamente es muy significativa porque termina siendo un detonante que al lector lo hace sospechar si había alguna relación amorosa con Nick y Bill. En una de esas sí. Ahora podría tratarse también de lo que dice la Ceci, ¿no? Que era una complicidad masculina. No lo sabemos, eso ya es interpretación del lector, pero nos da a pensar esas dos posibilidades. Genial, Hemingway, llevarnos a esto. Y en definitiva, lo que quiere y lo logra muy bien es que a través de esta experimentación literaria nos propone con este cuento un dilema, un crucigrama que el lector tiene que resolver, un sudoku. Somos nosotros los que tenemos que rearmar las piezas e interpretar lo que queramos. Él simplemente lo sugiere. Pero y entonces, vamos al final, ¿no? A este Nick, el amor con Marjorie, lo ha hecho ver que eso ya no tiene futuro. Ha aparecido Nick y en cambio eso puede tener un camino con él, ¿no? Pero hay que aceptar los hechos tal como vienen, pero tal como cada lector lo interpreta. No, espectacular. Las felicito por su ojo clínico, ¿ah? Muy bien, yo con Buen esto me cuento. despido y veamos qué reacción les produce a los lectores. Voy a estar expectante. Sí, seguro. Bueno, y aprovechamos de desearle un buen viaje a Vivi, que va a presentar su libro en Buenos Aires.
Así que un éxito, esperamos fotos y que le vaya súper, súper bien. Yo sé que va Ya. Vamos nerviosa, contigo, ¿o no? Vivi. Gracias. Una muy No, buena voy a ver lo presentación, que fluye, como diría Hemingway, que pasa con el río de la vida. pero que sea una linda experiencia y nos alegramos mucho por ti. Gracias, gracias, chicas. Las voy a Un tener abrazo presentes. muy, un abrazo muy grande. Chao, bueno, ahí vemos. Sí. Chao, chao. Chao, chao, cariños.